Hola. Hola, hola chicas, buenos días. Hola. Hola, profe, buenos días. Hola, Isa, Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo les va? Bien. Qué bien, qué bien. ¿Con frío? ¿No hace frío en sus pueblos? Sí, está fresco. Sí, ¿verdad? ¿Listas para ir a votar? No, no vamos a ir a votar, profe. ¿No van a ir a votar? ¿Por qué? No, Recuerden que es una... porque pues, es lo mismo todos Ah, los años. es lo mismo. Recuerden que es un derecho y una obligación, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Muy bien. Kimberly, Citlali, Saúl, buenos días. Esperemos que... Creo que ya estamos. Nada Buenos más, días. ¿verdad? Y nos falta su compañero, ¿verdad? Creo que tiene problemas de internet. Bien, chicas, pues vamos a apurarnos porque tenemos 40 minutos, de las cuales ya van 3, ¿verdad? Bien, hablábamos hace 8 días de Dewey, ¿sale? Les dije que leyeran, les voy a presentar el documento que no terminamos hace 8 días. Permítanme tantito nada más que se cargue. Me dicen si ya se ve, chicas, por favor. Bueno, está cargando. ¿Cargando? Ok. No, profe. Bien, profe. ¿Ya? Ok. Bien. Sí. Vamos a ver entonces. Ya tenemos a Erika. Buenos días. No la veo. ¿Y a quién más está entrando? Y Miguel. Miguel, buenos días. Si me escuchan, espero. Bueno. Bien, hace 8 días hablábamos de Dewey. Estábamos hablando de este importante personaje que va a centrar su teoría pedagógica, sobre todo en la parte del docente. Hablamos con los autores pasados acerca de cómo ellos de alguna manera centraban y pensaban que todo el sistema educativo, la educación debería de estar centrado en lo que era el alumno. En el caso de Dewey, sigue dando importancia al alumno, pero realmente se va más por la parte de darle énfasis al maestro, el maestro que era el que enseñaba. Entonces vamos a checar esta parte. Vimos esta parte y también checábamos que para Dewey la inteligencia era parte también de la evolución del ser humano, de esta adaptación para poder sobrevivir y utilizar a la inteligencia para poderse enfrentar a todos los problemas cotidianos y de alguna manera beneficiarse de ello. Entonces, por eso la inteligencia para Dewey era un instrumento, ¿sí? Esto lo vimos hace 8 días. Estábamos hablando de esto, entonces, para Dewey dijimos que el centro de atención de la educación que él propone es el docente. El centro debe de ser el maestro. Es ¿por qué? Porque es el encargado de enseñar. Por lo tanto, para Dewey era importante la figura que tenía el docente. Para él, la escuela debería de formar al niño un carácter democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera lo que se pretendía o lo que pretendía Dewey con esta teoría era hacer que el niño pudiera desarrollarse sus habilidades, sus capacidades, todo para poderse enfrentar a una sociedad de mejor manera y también para hacer de la sociedad una mejor sociedad, ¿sí? Que eso era lo que pretendía Dewey. Dewey desarrolla su teoría a partir de lo que observaba de la educación de sus hijos, ¿sí? Y observó también Dewey que en la manera de observar, de aprender, no hay mucha diferencia entre lo que son los niños y los adultos, ¿sí? O sea, que la manera en que uno aprende, entonces por eso él hacía esta comparación. Esto era importante porque Dewey comentaba que tanto niños como adultos aprendían a partir de las diferentes situaciones que enfrentaban, es decir, de las experiencias que se van teniendo en la vida cotidiana, todos vamos aprendiendo, ¿sí? Y es a partir de ahí como desarrollamos interés por las cosas y aprendemos. Esto es
de acuerdo a Dewey. Y también decía, comentábamos hace 8 días precisamente, que los niños no llegaban nunca a la escuela como blancas pizarras. Él decía blancas pizarras, es decir, los niños no llegaban nunca en blanco, no es que llegaran con su mente limpia, que llegaran sin conocimientos, que llegaran sin nada. Según Dewey, todos los niños llegan con conocimientos, con los más raros que sean, pero ya tienen un conocimiento acerca de algo. Y entonces, esto servía mucho para el docente porque a partir de ahí, el docente podría enseñarles a partir de lo que los niños ya sabían, ¿sí? Entonces, lo que tenía que hacer el maestro con esto era orientar a los niños a su aprendizaje, según Dewey, ¿sí? Entonces, los niños no llegaban en limpio, ni ustedes, por ejemplo, seguramente ahora que se incorporaron a la carrera, pues todos tenían como que cuando les dijeron teorías pedagógicas o teorías de la educación, seguramente pues alguien se imaginó algo raro, pero ya tenían un conocimiento previo. Entonces, cuando llegaron a la clase, pues no venían en blanco. Ya cada uno de ustedes pues tenía una idea acerca de lo que era la clase, que aquí se fue configurando, pues ya es diferente. Pero todos tenemos conocimiento de algo, todos. Sí, a lo mejor Kimberly no sabe cocinar, pero a lo mejor sí tiene la idea de que por lo menos se tiene que usar un sartén o se tiene que usar una cuchara o que se usa aceite, ¿no? Tiene un conocimiento previo, no está en blanco, sí tiene una idea. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que conforme se le enseñe ya va a aprender, conforme se le vaya guiando. Entonces, todos los niños tienen conocimientos, ¿sí? No son niños en blanco. Y algo que decía Dewey también muy importante es que los niños deberían de ser activos de su aprendizaje, es decir, participar de cómo se les está enseñando. Que no hiciéramos a unos niños pasivos. Pasivos quiere decir que nada más están esperando a que se les dé el conocimiento. Dewey decía que no, los niños tenían que ser activos, tenían que participar en su aprendizaje, es decir, tener práctica, el maestro tiene que hacer que el niño participe. Por ejemplo, si yo al niño le quiero enseñar sobre los animales del campo, ¿no? Se me ocurren los animales del campo, pues si vamos de acuerdo con lo que Dewey dice, pues a lo mejor entonces no voy a platicarle nada más. Pues en el campo hay conejos, hay coyotes, hay serpientes, hay alacranes. No le voy a platicar, sino para que el niño pueda aprender más, pues lo voy a llevar al campo y que el niño vea qué hay en el campo. Así ya está siendo activo de su aprendizaje, ya está aprendiendo por sí mismo, porque lo está viendo, ya no solo se queda con lo que el maestro le está diciendo, ¿sí? También por otra parte, Dewey decía que los niños tienen 4 impulsos innatos. Innatos quiere decir que ya vienen con el niño, ya están ahí con el niño esos impulsos. Y esos impulsos que el niño ya lleva cuando entra a la escuela son el de comunicar. Los niños siempre quieren comunicar, los niños siempre quieren hablar, quieren decir algo, ¿sí? No sé si tienen sobrinitos, hijitos o lo que tengan pequeñitos. ¿Qué es lo que el niño siempre nos quiere decir? Pues estar hablando, nos quiere estar diciendo, platicando lo que ve, lo que escucha, todo nos quiere estar diciendo, ¿no? Entonces el niño siempre tiene deseo de comunicar. Por otra parte, el de construir. El niño siempre quiere hacer cosas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, les decía, tienen sobrinitos y demás, si el niño quiere jugar, no sé, a las muñecas y no tiene muñecas, ¿qué es lo que hacen las pequeñitas? Pues construyen sus muñecas, ¿no? Les dan un sentido a otros que tengan, construyen una casita, construyen los niños que los caminitos, que esto, siempre están construyendo algo. Eso lo tenemos que utilizar para que el niño pueda aprender. Y de hecho aprenden a partir de lo que ellos realizan y que van, de alguna manera, representando en estas construcciones que van teniendo, ¿sí? También tenemos la función o el impulso de indagar. El niño siempre pregunta por qué de las cosas, por qué de esto, por qué de lo otro, por qué de aquello, ¿no? Siempre están en los porqués. No sé si les ha pasado con algún sobrinito o amiguito chiquito que tengan y demás, donde les preguntan, ¿y por qué llueve? ¿No?
Ah, pues porque cae agua. ¿Y por qué cae agua? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Siempre están indagando en información. Sí, siempre, siempre, siempre. Ajá. Permítanme, aquí perdí el santo Dios. También de expresarse. Esta es otra. ¿Sí están viendo la presentación, chicas? Porque yo ya no sé ni qué estoy viendo. Sí. ¿Sí? Acá. Algo me pasó aquí que se me perdió a mí. Ya no veo mi documento. Permítanme tantito. Ok. Bien. De expresar. Los niños siempre quieren expresar lo que sienten, lo que piensan, lo que ven, todo quieren expresar. Entonces, decía Dewey que estos impulsos, el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de expresar, deberían de ser recursos que el docente debe utilizar para que el niño pueda aprender, ¿sí? Aprovecharnos de esa necesidad de comunicar, de esa necesidad de expresar, de esa necesidad de construir y de esa necesidad de estar sabiendo más, de indagar, para que el niño pueda aprender. Eso es muy importante. También Dewey decía que los niños cuando aprenden algo, todo lo que aprenden lo llevan a cabo o lo desarrollan dentro de su hogar o las actividades que realicen. Es donde muestran de alguna manera lo que están aprendiendo, ¿sí? Y esto es algo que el docente debe de aprovechar entonces para enseñar, y al enseñarles algo, dejarles algo nuevo, el niño lo reproduce en otros aspectos donde se desarrolla, ¿sí? Entonces, por eso es que Dewey, en lugar de centrarse en el niño, se centra en el maestro. ¿Por qué? Porque los maestros son los que tienen esta tarea de poder, como lo dice él, reincorporar a los temas de estudio y la experiencia. Que todo aquello que se ve en concepto, el alumno lo pueda poner en práctica, ¿sí? Se trata de que el niño ponga en práctica lo que está aprendiendo. Ajá. Entonces, todo lo que el niño aprende debe de ser conjugado como teoría y práctica. Es decir, por ejemplo, ahorita ustedes estamos viendo pura teoría, ¿verdad? A lo mejor de pronto se vuelve aburrido, pero sería más viable decir, por ejemplo, Kimberly, quiero que usted me desarrolle una actividad pensando en la teoría de Dewey. Entonces ahí, pues ya tiene que poner en marcha lo que sabe de Dewey para presentar algún material de acuerdo a la teoría de Dewey, tomando en cuenta, por ejemplo, los 4 impulsos natos que el niño presenta, ¿sí? Ahora bien, entonces, como Dewey hablaba de una educación democrática, pues entonces aquí se habla de que hay que preparar al niño, todo lo que la escuela le da al niño, todos los conocimientos que el niño aprende en la escuela, le deben de servir para sentirse parte de una sociedad, pero también que él entienda que al formar parte de una sociedad, tiene que hacer que su sociedad sea mejor. Todo lo que él aprende en la escuela lo pone en marcha en su sociedad. Si al niño le enseñamos a saludar, que eso es algo que no debemos enseñar en la escuela, ¿no? Porque se supone que lo traen de familia, pero si al niño el maestro le enseña a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, ¿dónde lo va a poner en práctica el niño? ¿Dónde lo va a reproducir? Pues en su sociedad. Ahí vamos a ver reflejado cómo él pone en marcha esto. Y también ahí vamos a ver que esto le va a ayudar a que sea un mejor ciudadano, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, no sé si les ha pasado, que cuando se suben a la combi y de pronto sube una persona que ni saluda ni nada, ¿no? Agarra y se sienta y ya. ¿Qué pensamos? Ah, pues es una persona maleducada, que no le enseñaron a saludar, qué fea persona, ¿no? Qué fea señora que no nos saludó ni nada, ¿no? Pero si al niño le enseñamos desde pequeño a saludar, buenos días, buenas tardes, ¿qué pasa cuando pues una persona se sube a la combi y nos saluda? Ah, pues contestamos alegremente y decimos esta persona si es educada, o este joven, o este niño, ¿sí? Porque está reproduciendo algo dentro de su sociedad que lo hace ser mejor dentro de esa sociedad. Todo lo que ustedes están aprendiendo, jóvenes, todo, les debe de ayudar para ser mejores en la sociedad en la que están, ¿sí? Para eso les sirve estar estudiando. No creo que Citlali esté estudiando para, al contrario, llegar y pegarles a los niños. Pues no creo, ¿verdad? Por el contrario, está estudiando porque quiere ser
una buena persona, que todo esto que está viendo le ayuda a desarrollarse mejor con los niños, ¿sí? Todo esto que es conocimientos que están teniendo, pues por ejemplo a Kimberly le van a ayudar demasiado porque se va a comportar de mejor manera, va a ser mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en su comunidad le dicen, ay, pues ya ahí viene la Kimberly, ¿no? Ahora cuando la vean que ya se comporta de mejor manera, hasta se viste mejor porque ya está estudiando, van a decir, ahí viene la licenciada Kimberly. Ya no va a ser la Kimberly, ahora va a ser la licenciada Kimberly. Esta va a cambiar. Porque hasta vamos cambiando cuando vamos aprendiendo cosas, cuando va cambiando nuestro comportamiento. Y eso es lo que pretende Dewey con una educación democrática. Que todo lo que aprendemos nos sirva para comportarnos mejor en la sociedad y que nos vaya mejor socialmente, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve, por eso es una educación democrática. Y bueno, Dewey no nos propone una serie de etapas, digamos, que pasan los niños, pero sí nos propone estas fases o etapas que debe de pasar el niño para poder entender el conocimiento. Y la primera etapa se refiere a la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dewey pensaba que los niños, todos los niños, ya lo comentábamos, tienen experiencias previas, es decir, ya han aprendido algo, ya tienen un conocimiento. Entonces, cuando llegan a la escuela, pues ya tienen ciertas experiencias, ¿sí? Ya, eso ya lo tienen y esto le ayuda bastante. Entonces, la segunda fase sería disponer de datos. Todas estas experiencias que el niño tiene, que las tiene como aprendizajes previos, ¿dónde las almacena? Pues en la memoria, ahí las guarda. Y entonces, cuando dispone de datos, lo que va a hacer es traer toda esa información que se quedó guardada para utilizarla en nuevos conocimientos que está aprendiendo, para utilizarla en las nuevas conductas que pone en marcha, en algo de la escuela. Entonces, a través de las experiencias, según Dewey, nosotros guardamos información que aprendemos, ¿sí? Después, cuando queremos utilizarla, pues disponemos de esta información que nosotros tenemos, disponemos de estos datos, ¿sí? Y la otra fase son las ideas. Esta es la fase creadora, ¿sí? ¿Por qué fase creadora? Porque aquí, a partir de las experiencias que ya tuvimos, a partir de los datos que ya tenemos, nosotros podemos de alguna manera generarnos un nuevo pensamiento, generar una nueva creación, darle solución a un problema. Supongamos que, no sé, que Itzel, ¿no? Itzel se peleó con su mamá, por ejemplo. Ejemplo, no quiere decir que sí esté pasando. Supongamos que Itzel ya se peleó con su mamá, ¿no? Entonces, Itzel ya había tenido experiencias previas de un problema con su mamá, ya se había peleado en otras veces. Pero en esas experiencias que Itzel tuvo de pelearse con su mamá, pues resulta que pues usó varias estrategias y esas estrategias se le quedaron guardadas, ¿no? Así que cuando me peleo con mi mamá, pues la contento comprándole una golosina, ¿no? Entonces, Itzel ya sabe, ya tiene guardado en su mente un dato acerca de cómo solucionar un problema. Entonces, cuando se presenta el nuevo problema, pues Itzel ya nada más trae a la mente aquello para resolver el problema que ya tuvo, que es la generación de ideas, ¿sí? Que con los niños también pasa. Bien. Tenemos también y lo que es la aplicación y comprobación. Bueno, en este caso, siguiendo con el ejemplo de Itzel, Itzel tuvo la experiencia, sabe cómo resolver el problema, ya tiene un dato de cómo llegar a la solución, ya tiene esa idea, ahora lo va a aplicar. Lo va a poner en marcha para poder comprobar si le funcionó o no. Si nuevamente dándole una chucha a mi mamá ya se contenta conmigo. Lo mismo pasa con los niños y con todos nosotros. Generamos estas 4 etapas de experiencia, de disponer de datos, de las ideas y de aplicación y comprobación. Tenemos varias experiencias en nuestras vidas que nos dejan un conocimiento, que se vuelve un dato, que se queda en nuestra memoria y que ya tenemos, cuando nosotros tenemos una situación similar o los niños tienen una situación similar, pues ya tienen la idea de cómo resolverlo y después nada más aplican y comprueban. Eso pasa con muchas cosas de nuestra vida cotidiana y así es como resolvemos. Entonces, para Dewey son estas 4 etapas.
experiencia, disponer de datos, ideas y aplicación y comprobación precisamente de las ideas. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Miguel, ¿dudas? ¿No? Citlali, ¿alguna duda? Creo que no, profe. Creemos que no. Kimberly, bueno, Aide, no sé cómo te gusta que te diga. Ahí de profe. Ok, No, ninguna. ninguna. Erika, que yo no la veo, ¿dudas? Bien, continuamos entonces, jóvenes. Creo que tenemos algunos problemas de internet con sus compañeritos. Voy a cerrar esta presentación para mostrarles el nuevo documento de esta clase. Permítanme tantito. ¿Alguien tiene por ahí su micrófono para que lo puedan apagar y no se nos metan tantos sonidos? Ok, bien. Siguiendo con Dewey, pues vamos a ver su enfoque pedagógico. ¿Sí? ¿Ya me dicen si ya se ve la presentación, chicas? Chicos. Está cargando, ya. Ok, ¿ya? Bien. Vamos a ver entonces. Permítanme aquí con las compañeritas que tengo una duda. Permítanme, déjenme contestar este mensajito. Bien, ahora sí continuamos. Bien, continuamos con el enfoque pedagógico de Dewey. ¿Qué quiere decir? Es decir, cómo de alguna manera pues va a centrar toda su teoría pedagógica. Van a decir ustedes, ya llevamos cuántas clases y viendo autores y qué aburrido, ¿verdad? Pero bueno, son las bases de la educación, precisamente por eso son las teorías pedagógicas, porque son lo que le dan sustento a todo lo que hoy conocemos como pedagogía, como parte de la educación. Entonces, por eso son importante reconocer estos personajes. Bien, ahora tenemos a Dewey. Y Dewey, como parte de su enfoque pedagógico, primero centra su pedagogía en el currículum, ¿sí? Vamos a considerar que de alguna manera Dewey se vuelve un personaje que se vuelve parte de la corriente conservadora porque no centra su pedagogía sobre todo en el alumno, la vuelve a centrar en el maestro, le da un gran peso al maestro como parte del proceso de la educación. Y los demás autores, pues vamos a verlos centrados siempre en el alumno. Entonces, Dewey se fue al revés, digámoslo así. También dentro de ese enfoque pedagógico vamos a ver que considera mucho los intereses que tiene el alumno, ¿sí? Y decía que había que relacionar todos esos intereses que tiene el alumno en los contenidos que se le presentan. En todos los contenidos que el currículum escolar presenta, los alumnos deberíamos de relacionar esos intereses con lo que el niño quiere aprender. Sí, ¿saben a qué me refiero con el currículum escolar, chicas? Chicos. ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? Con el currículum escolar, ¿sí saben a qué me refiero con currículum escolar? Sí, es como un, donde llevas tus datos y todo, y ¿cómo lo puedo decir? Y en qué has trabajado todo eso, ¿no? Bueno, lo que estudiaste para que después Ok. te den trabajo, Sí. algo así, ¿no? Como su Sí. trayectoria. Ajá, bien, pues en el caso de lo que nos dice Aide, sería el currículum laboral. Ese es el currículum donde pues van precisamente la información acerca de donde hemos trabajado y todas estas cuestiones. Ese es el currículum laboral. Ahora bien, cuando yo hablo de currículum escolar, nos referimos, por ejemplo, a todos los planes y programas que se trabajan en la educación, lo que llamamos contenidos, lo que se va a enseñar, ¿sale? Todo lo que se va a enseñar es el currículum escolar, todo. ¿A qué se refiere esto? Pues todas las materias, todos sus temas, todos sus subtemas, todo lo que se va a enseñar.
Por ejemplo, en esta materia de teorías de la educación, pues está su currículum. Su currículum es el temario que nos indica qué temas van a ver, hasta dónde vamos a ver y todo lo demás. Eso es el currículum. Entonces, cuando hablamos de currículum escolar, pues estamos hablando de que todos los intereses que el niño tenga se relacionen con los contenidos, con los conocimientos que están implícitos dentro de lo que se les va a enseñar al niño, que realmente se relacione. ¿Sale? Entonces, a eso nos referimos en el currículum escolar. Bien, continuando con esto, por lo tanto, todas las características que puede tener el niño no van a ser como que, pues, la finalidad por la que se construye el currículum, sino aquí lo que va a ser importante es que todas las características que los niños tienen se van a valorar para generar experiencias que al niño le ayuden a aprender, ¿sí? O sea, ¿cómo les puedo decir? Dewey decía que nosotros sí tenemos que respetar todas las características de los niños por edad, cómo piensan, con todo lo demás. Pero estas características que tiene el niño deben de usarse para que en base a eso se creen experiencias para que el niño pueda aprender. Yo no puedo generar experiencias de aprendizaje lo mismo para un adolescente de 15 años que para un niño que apenas entró al kinder de 4 años. No podría. Sí, tengo que basarme en las características que tienen ellos y en base a eso generar experiencias, ¿sí? Mientras que a lo mejor al niño de 5 años una experiencia sería cantar, jugar. Para el niño adolescente a lo mejor es presentarle un video, sacarlo a un museo, no sé. Yo tengo que generar experiencias basándome en las experiencias, en las características de los niños, que es lo que decía Dewey, ¿sí? Ahora, también Dewey pues seguía hablando con esta parte de la inteligencia como parte del desarrollo del pensamiento del niño. Perdón, es que se me está secando la garganta. Y esto decía que es una herramienta, como ya lo dijimos, para que el niño pueda adaptarse y a través de ello también tener nuevos conocimientos y ver su realidad, ¿sí? Por lo tanto, para Dewey, el conocimiento es el pensamiento que pasa por el tamiz de la acción. ¿Qué es el tamiz? Pues es una prueba que se realiza generalmente a los peques, ¿verdad? Esta prueba para que el niño pueda poner en práctica los conocimientos que está generando. Y, bueno, a partir de esto que plantea en su enfoque pedagógico, Dewey dice que los niños, tanto los adultos, aprenden a partir de las experiencias, de cómo confrontan las experiencias, los diferentes problemas que se les van planteando y cómo los van resolviendo a partir precisamente de las experiencias que han tenido, ¿sí? Cómo resuelven sus, ¿cómo les puedo decir? Pues sus problemas a partir de las diferentes experiencias tenidas. Es como resolvemos. Tanto niños como adultos resolvemos de esta manera. Por ejemplo, si yo, no sé, voy al mercado y tengo que comprar y de pronto se me va cómo hacer las cuentas, pues yo ya confronto otras experiencias que he tenido de cómo resolver ese problema de cuentas con los que ya he tenido para llegar a un resultado. Entonces, todos, según Dewey, a partir de los intereses, a partir de poner en marcha la inteligencia, a partir de poner en práctica lo que saben, es como vamos a aprender a resolver las diferentes problemáticas que nos presente la vida. ¿Por qué? Porque vamos guardando información, vamos guardando conceptos, vamos guardando datos de cómo resolver y así poder nosotros confrontar nuevos problemas que se nos van presentando. A eso se refiere lo que es este enfoque pedagógico de Dewey en esta parte. Pero también Dewey decía, como está centrado su teoría en el docente, pues vamos a decir que Dewey pensaba que el docente es el maestro, ¿sí? Afirmaba que, permítanme aquí,
Dewey afirmaba entonces que el alumno debería participar en su proceso de aprendizaje, es algo que ya les comentaba, pero el docente tiene esa gran importancia de poder generar en el alumno estas experiencias que le ayuden al niño a desarrollar sus habilidades, sus destrezas, sus aptitudes, sus actitudes para resolver problemas. Entonces, el docente es el que tiene que orientar al niño a cómo debe enfrentar las diferentes experiencias, ¿sí? Por eso es que Dewey le da mucha importancia al docente más que al alumno, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que el docente es el que genera esto, no. Al final de cuentas, el alumno sí participa, pero el docente es el que se encarga de generar esas experiencias, de orientarle para que pueda generar más conocimientos y el niño tenga más elementos para resolver las experiencias que la vida le presenta. ¿Sí? A eso se refiere Dewey, por eso la importancia del maestro. También él decía que el conocimiento que el niño se le da, que el docente le da al niño, puede ser impuesto por mera transmisión o por forma repetitiva, ¿sí? Estamos hablando de que este autor es un autor que pues es del siglo pasado y que de alguna manera también todavía imperaba parte de la educación tradicional, entonces por eso también se va a la forma repetitiva, la forma de memorizar para poder aprender, ¿sí? Entonces, para Dewey era importante estas dos partes de cómo transmitir la información, a partir de generar experiencias y a partir de repetir para que el niño pudiera aprender. Y algo importante para Dewey también es el diálogo, ¿sí? El diálogo, según Dewey, el diálogo es esta parte de cómo se comunica el alumno y docente y alumno, ¿sí? Ya que hay un proceso de comunicación que es dialéctico. Dialéctico quiere decir que fluye, ¿sí? En este caso sería un proceso de comunicación. Si yo me pongo a escucharlos a ustedes, si yo me pongo a hablarlos a ustedes, pues hay un proceso de comunicación, hay un proceso dialéctico donde ustedes me pueden decir a mí lo que piensan y yo les puedo decir a ustedes lo que yo pienso y sobre eso aprendemos, ¿sí? Entonces, el maestro pues debe de ser el que genera experiencias, el que le genera dudas, el que le genera inquietud, el que motiva al alumno para que pueda seguir aprendiendo. Ajá. Y entonces generar nuevas experiencias, con ello nuevos aprendizajes. Por eso es que para Dewey es importante el maestro. Para Dewey es muy, muy importante cómo el maestro orienta al alumno a aprender. Por eso es que centra su teoría en el docente más que en el alumno, a diferencia de Pestalozzi y a diferencia de Rousseau, que nos decían que el alumno es el centro de la educación. Dewey dice no, es el maestro, porque el maestro es el que se va a encargar de que el alumno pueda aprender. Entonces, por eso lo centra ahí, ¿sí? Propone un tipo de escuela, de hecho la puso en marcha en Estados Unidos, todavía creo que existe una institución todavía con toda la teoría como tal de Dewey. Yo les decía que Dewey fue un personaje que incluso vino a México. En México hubo un periodo de florecimiento de la educación con la educación que se dio en la escuela rural. Fue un modelo de educación muy importante para México, incluso lo colocó en los primeros sistemas educativos del mundo en aquel entonces, a la escuela rural. Hoy somos de los últimos, ¿verdad? Pero en ese entonces, a inicios del siglo pasado, mediados, fue una de las sistemas educativos que más frutos dio en todo el mundo. Y Dewey vino a observar cómo se manejaban las escuelas de la educación rural, del México rural de aquel entonces. Entonces, Dewey, en base a todo esto que hemos hablado, propone una escuela o escuela de laboratorio. Para Dewey, la escuela era un laboratorio, ¿sí? Y todos los maestros que trabajaban en esta escuela estaban muy empapados, digámoslo así, de toda la teoría que Dewey decía. Entonces,
trabajaban en base a los fundamentos de la teoría de él. Y ahí es donde puso en práctica, pues, todo lo que él pensaba acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, algo que pensaba Dewey de la educación, o lo que pensaba en su escuela, es que la escuela debería de ser una comunidad cooperativa. ¿Por qué cooperativa? Porque debía de darse un aprendizaje cooperativo. ¿Qué quería decir esto? Ah, pues que en lo que era la escuela, todos deberían de aprender apoyándose de todos. Chicos, les voy a dejar de tarea que por favor analicen parte del documento que no alcanzamos a ver, lo que es Escuela de Dewey. Por favor, lo analicen. Lo que es experiencia y educación. ¿Sale? Y la vigencia que tenemos, porque se va a acabar los 40 minutos y tiene que irse a otra sesión. Y dentro de... Profe, analizar. ¿Sí? Profe, ¿Sí? analizar. No, Analizar, ¿y qué dijo? Analizar, anotar lo que para ustedes es importante de esto y lo comentamos dentro de 8 días para que ya no nada más yo esté explicándoles. Que analicen esta parte, anoten por favor y comentamos dentro de 8 días. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Ok, profe. entonces, les encargo por favor, si Miguel, Erika, Aidem, Itzel, que analicen esta parte que ya no nos dio tiempo para que la comentemos dentro de 8 días. ¿Vale? Pongan Sí. atención. También Sí, están, están los documentos para que ustedes puedan, si necesitan, leer más información y así podamos comentar. Por favorcito, les encargo. Bueno, chicos, me dio mucho gusto saludarles. Que pasen una bonita tarde, cuídense mucho y nos vemos el próximo domingo ya con un horario normal para sus clases, ¿sale? Entonces, cuídense mucho. Isa, Citlali, Aide, Miguel, Erika, sí, Itzel, cuídense mucho. Nos vemos dentro de 8 días. Nos vemos hasta Gracias, luego. profe, hasta luego. Profe, Bye. gracias. Gracias, Muy bye. bien. Adiós, adiós, adiós.